Hola, muy buenas tardes para todos. Me confirman por favor si me están escuchando. Profe, se te escucha. Muchas gracias. Voy a tomar lista y a mirar los que se anexan hoy al trabajo. Carol, Valentina Roa, me dicen por favor presente. Luna Fernández, no está. Presente, profe. Carol sí está, pero Luna no está. María Cristina, Presente. María del Pilar, no está. Ya saben que no comparto grabación. María Gabriela Quintero, por acá está entrando Luna. Presente, profe. Listo. Mariana Areiza, Presente, profe. no te había visto, Mari. Nicole, Presente. gracias. Samuel Bonilla, no está. Sara Quintero, Presente, profe. gracias, Sara. Y Valentina Muñoz. Listo. ¿Quiénes se nos suman hoy? Leticia, ¿cierto? Sí, señora. Leticia Pinto. Luis Riaño. María José Sierra. ¿Sí? Y Sara Acero, ¿cierto, Sara? Sara, tú eres Sara Sofía. Listo, 4 nuevos estudiantes. Entonces tenemos, Luna ya está por aquí, no, ya está Luna por acá. Listo, muy bien, Luna. Nos faltó María del Pilar y Samuel. Ah, ya María del Pilar está por aquí también se suma Nicolás Barahona. Ya saben que después de esta clase no recibo a nadie más. Ya puedes bajar la mano, María José. Nicolás Barahona. Listo, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar la clase anterior, me hacen el favor y Luis, Leticia, Luis, María José, Sara y Nicolás hacen el primer punto de cátedra, que es la participación en el foro, hacen su propia investigación del origen de la Constitución Política Colombiana y hacen su aporte al foro. Ya saben que ese foro lo van a tener ahí, lo van a tener ahí guardadito para que podamos continuar. Hoy vamos a hablar de régimen y sistema político y vamos a ver, porque el segundo punto de la cátedra constitucional es la comparación que se hace entre el sistema político colombiano y un sistema de un país que ustedes elijan. Entonces vamos a ver algunas generalidades entre el régimen político colombiano, vamos a ver un pequeño elemento de comparación y ustedes van a hacer ese punto. Ese punto obviamente va a ser más pequeño que si presentaran el trabajo de manera autónoma. Ya saben, tienen micrófono y video abierto. Si alguno quiere entonces participar con un elemento adicional a los que yo les expongo, lo pueden hacer. Aparte de esto, les reitero que las fuentes de información que se usan para esta cátedra constitucional son netamente la Constitución Política de Colombia. Una hoja para pintar con pinturas. Sí, pero recuerda que no puedes hacer regueros, listo. ¿La azul? Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar y vamos a mirar esa definición entre régimen y sistema político que ustedes la trabajan en la lección número 1 de este periodo, pero la vamos a ver pues de manera un poquito como gráfica. Listo. Voy a compartir pantalla. Les voy a compartir este video. Aunque el video no pertenece a Colombia, deja muy claro el concepto. El concepto de régimen político es un concepto que no solamente se utiliza en la academia, sino que lo vemos diariamente en los medios de comunicación, en las redes sociales, y no siempre se utiliza con la precisión con la que debería.
Por eso, establecer unos lineamientos científicos es necesario no solamente para comprender teóricamente lo que implica la idea de un régimen político, sino también cómo nosotros nos insertamos día a día en los regímenes políticos, justamente que nos rodean. Para pensarlo de un principio es necesario establecer la distinción con otros conceptos de la ciencia política que, con los cuales se confunde muy a menudo la idea de régimen, y que son el sistema político y la forma de gobierno. Para pensar esta distinción, uno puede pensar en la forma de un diagrama en el cual estos conceptos se van implicando entre sí. El nivel de abstracción, el más amplio, es el sistema político, que implica la dimensión política de cualquier conjunto social. Por ejemplo, un país. Los sistemas políticos se componen por lo menos de dos dimensiones. Una económica, que es la que determina cómo se produce y se distribuye la riqueza dentro de ese sistema, y la del régimen político, que establece cómo los ciudadanos se relacionan con el Estado. A partir de eso, uno puede pensar el régimen teniendo en cuenta dos aspectos ideales. Uno que es la democracia, en la cual los ciudadanos tienen una incidencia muy alta sobre cómo se comporta el Estado, cómo se accede y cómo se ejerce el poder dentro de él. Y por otro lado podemos tener el autoritarismo, que sería lo contrario, es decir, los ciudadanos poseen una incidencia nula o mínima en lo que tiene que ver a los modos de acceso y ejercicio del poder estatal. Pero estas formas de régimen, que son tipos ideales, no siempre se conforman con la realidad, y por eso es necesario también pensar algunos subtipos. A su vez, los regímenes políticos poseen diferentes formas de gobierno. Es decir, existen monarquías, repúblicas, y estas pueden ser parlamentarias o presidencialistas. A partir de esta distinción, lo que tenemos son varios adjetivos que modifican al sistema político en sí. Es decir, si uno piensa en nuestro país, podemos decir que vivimos en un sistema económicamente capitalista, con un régimen democrático, con sus falencias, y una forma de gobierno presidencialista. Pensar esta distinción es importante para poder después definir efectivamente qué es, por ejemplo, una democracia con falencias. ¿Sí? Quedó más o menos claro entonces la idea de régimen y sistema político. Si vamos a hablar de sistema, hablamos del nivel abstractivo, o sea, de las ideas. Y el régimen sería la forma como interactúa el ciudadano, o sea, cómo se manejan las instituciones. Hasta ahí es claro ese tipo de régimen y sistema político. Adelante, Mariana. Profe, para mí no quedó claro. ¿Me puedes volver a explicar? Bueno, mira, Es lo que que el pasa video es se me que, estuvo cortando todo el tiempo, qué pena. ok, dos cosas podemos sacar de ese video, ¿sí? Nosotros a veces confundimos la palabra sistema político y régimen político y lo asociamos como si fueran sinónimos cuando no lo son. ¿Cómo les puedo definir yo más fácil este asunto? El sistema son las ideas, lo que se piensa, ¿sí? El sistema de creencias, de teorías, de formas de ver la política. Pero el régimen político es cómo se aplica ese sistema, o sea, cómo se interactúa el ciudadano con el Estado. Existen tipos de sistemas políticos y existen tipos de regímenes políticos, ¿sí? Entonces, vamos a mirar un poco cómo funciona el Estado colombiano. Entonces, vamos a mirar, ¿cierto? Veíamos pues entonces esa actividad 2 de la cátedra constitucional que está enfocado al sistema y al régimen político colombiano. Entonces, nosotros tenemos una forma de Estado que está puesta en la Constitución política
que dice que somos una república. La palabra república viene de los franceses y sale de la Revolución Francesa, y república significa como cosa de todos o asunto común, ¿cierto? Somos una república unitaria. Unitaria es porque no somos federados ni estamos divididos por estados, sino que nuestra organización es unitaria, descentralizada y organizada en 32 departamentos, una capital de distrito, aunque hay distritos especiales, turísticos, todo el cuento. Pero esto es lo primero que nosotros vemos cuando empezamos a evaluar la Constitución Política de Colombia, y es la forma del Estado, ¿sí? El régimen, el sistema sería un sistema democrático, escuchen muy bien, democrático, y tenemos un régimen, o sea, un régimen presidencialista. ¿Hasta ahí es claro el asunto? ¿Sí? Ese sistema de gobierno colombiano, que es democrático y presidencialista, es igual al resto de la región. En América Latina, todos los gobiernos, incluyendo a Venezuela, son presidencialistas, ¿cierto? Y se dice que ese presidencialismo colombiano y en el resto de América Latina genera concentración del poder en manos del Ejecutivo. Aunque nosotros tenemos las 3 divisiones del poder que dicta el Barón de Montesquieu, también en el marco de la Revolución Francesa, porque el marco de la Revolución Francesa es el establecimiento del Estado moderno de derecho, ¿cierto? Entonces, en Colombia muchos críticos dicen que esa concentración de poder en el Ejecutivo se consolida en la Constitución de 1991, donde el presidente es el jefe de la República. El presidente de la República es el jefe de Estado, ¿sí? O sea, es el jefe de todos, es el jefe de las instituciones del gobierno y es la suprema autoridad administrativa, tal y como lo indica la Constitución. Nosotros tenemos un sistema, un régimen democrático presidencialista que se elige por voto directo y secreto de todos los ciudadanos y ciudadanas que conforman el cociente electoral. ¿Qué significa conformar el cociente electoral? Que somos mayores de 18 años y ciudadanos en ejercicio. ¿Qué significa ciudadanos en ejercicio? Que no tenemos las inhabilidades constitucionales que están descritas en la Carta Magna, o sea, no estar presos, no pertenecer a las Fuerzas Armadas, a los policías, a los militares, que ustedes saben que ellos no votan porque no son ciudadanos en ejercicio, ¿cierto? Entonces, lo elegimos por un periodo cada 4 años y según las últimas reformas constitucionales, después de los gobiernos de Álvaro Uribe, sin posibilidad de reelección, ¿cierto? El último presidente que fue reelegido fue Juan Manuel Santos y de ahí se quita esa posibilidad de ser reelegido. En otros países existe esa posibilidad y de ahí es que uno va haciendo y estableciendo esas comparaciones con los sistemas políticos y los regímenes políticos de otros países. En caso de que ninguno de los candidatos consiga la mayoría absoluta en la primera votación, se llevará a cabo una segunda vuelta a las 3 semanas después de la elección, donde se participan los 2 candidatos con mayor número de votos y el elegido será quien obtenga el mayor número de votos o la mitad más uno de las votaciones. Espérenme, ya reviso el chat. Ajá, es Mariana, listo. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, señora profe. Listo. Entonces, continuamos. El Ejecutivo está formado por el Presidente de la República, por los ministros de despacho, por los directores de departamentos administrativos, así como gobernadores, alcaldías, superintendencias, establecimientos públicos, empresas industriales o comerciales del Estado, ¿sí? En el Ejecutivo, supuestamente reside el poder, pero aquí hay una distribución y debe haber una distribución del poder. Porque sin esa distribución del poder, ¿qué tipo de régimen seríamos? A ver, ¿quién se atreve? ¿Un régimen totalitario, profe? Perfecto, Sarita, seríamos un régimen totalitario. Porque la distribución del poder, según el Barón de Montesquieu,
hace que no se concentre el poder en una sola persona, en una sola decisión o en un solo estamento y que puedan existir la gobernabilidad y la democracia. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Listo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todos esos principios del Estado moderno que surgen del marco de la Revolución Francesa, de la distribución de los poderes y todo el cuento, porque a veces nos suena cuento porque la realidad suele ser muy ambigua, entonces así debe funcionar el Estado colombiano como está en esta infografía. Esta infografía tiene la distribución de los poderes, la organización electoral, los organismos de control y cómo se eligen cada uno de estos funcionarios que conforman el Estado. Entonces, nuestro Estado democrático con un régimen presidencialista, unitario, descentralizado, tiene este funcionamiento, un poder ejecutivo que lo lidera el presidente de la República, elegido por voto popular, eh, con el 50% más uno de los votos del cociente electoral, ¿sí? Después siguen los ministros, que en Colombia existen unas carteras bastante amplias. Tenemos el ministro del Interior y de Justicia, el de Cultura, Transporte, el de TICS, el de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Educación Nacional, el de Comercio, Industria y Turismo, el de Minas y Energía, el de Protección Social, el de Agricultura y Desarrollo Rural, el de Defensa, el de Hacienda y Crédito Público y el de Relaciones Exteriores. Esos son los ministerios que conforman nuestro país. Y dentro de esa misma rama ejecutiva, gobernadores y alcaldes. ¿Alguna pregunta al respecto? Ya esto ustedes lo saben como desde que están en quinto, ¿cierto? Entonces aquí no tenemos ningún problema. Es más un repaso. Tenemos el poder legislativo, que es quien hace las leyes, ¿sí? Colombia tenemos un Congreso bicameral, o sea, tenemos dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes. Ese legislativo bicameral augura que los proyectos y las leyes sean concertadas, dialogadas y conversadas y representen a la mayoría de la población colombiana. ¿Sí? ¿Qué hacen? Promulgan, modifican, estructuran proyectos de ley y ejercen control político sobre las acciones del gobierno. ¿Han escuchado cuando en las noticias cuando dicen, llamamos a moción de censura al ministro de Defensa, llamamos a moción de censura a la canciller Marta Lucía Ramírez, ¿cierto? Porque el poder legislativo tiene la función de ejercer control político sobre las acciones del gobierno, sobre estos que nos gobiernan. Tenemos un Senado, en el momento tenemos 106, si no me equivoco, senadores, incluyendo a los de las FARC, que se convirtieron en fuerza política y por el proceso de paz se les da estos escaños en el Senado y en la Cámara de Representantes. Entonces, esta es anterior a ese proceso de paz y a esa inclusión, y teníamos antes del proceso de paz 102 senadores, 100 que se elegían por voto popular en todo el país en elecciones parlamentarias y 2 que representan a las comunidades indígenas, solo 2. Y tenemos la Cámara de Representantes que obviamente aumentó su número de representantes debido al proceso de paz. Antes teníamos 166 integrantes que se eligen por circunscripción territorial. Espérenme un segundo que tengo por aquí dos enanos alborotados.
Listo, muchachos. Entonces, esa circunscripción territorial indica que los representantes se eligen por el número de habitantes de cada departamento, ¿sí? Y los 5 restantes eligen 2 por las comunidades indígenas, vete, sí. Sí, chao. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces tenemos 2 afrodescendientes, 1 indígena, un representante de los colombianos en el exterior y 1 para las minorías políticas. Se eligen por cada 250.000 habitantes un representante a la Cámara. Entonces, ahí les dejo para que evalúen esa representación. Mucha gente considera que es mucha gente. En muchos países se elige un senador por departamento o por un senador por estado y 1 o 2 representantes a la Cámara. Entonces aquí nos sobra mucha gente, ¿cierto? Cabe anotar que esto en este momento en Colombia tiene un amplio margen de debate porque ganan muchísimo, aproximadamente 35 millones de pesos mensuales de salario y ganan 14 millones de pesos en gastos de representación. ¿Qué piensan ustedes de ese asunto? No, ¿qué piensan ustedes de eso? A ver, hablen, pueden hablar. Profe, ¿ese es el salario de los senadores? Sí, 35 millones de pesos y 14 millones de pesos en gastos de representación. Pues ¿Qué significa? según Dime. yo vi, o lo que sé, es como el momento en donde más senadores están pues viendo ser presidentes, y muchos de ellos pidieron que dejaran de ser senadores para poder ser presidentes, como de alguna forma postularse a la presidencia, dejando su puesto de senador. De hecho, eso lo pidió un candidato porque muchas de sus campañas son pagadas por nuestros impuestos con sus pagos de senadores. Lo que pasa es que, bueno, ustedes saben que los pagos, o sea, el salario que reciben los congresistas sale directamente pues del erario público. Pero en Colombia el sistema electoral indica que hay una financiación mixta. ¿Qué significa que hay una financiación mixta? Ya va María Cristina y que ellos pueden conseguir aportes de particulares, pero el Estado también financia sus campañas. Vamos entonces con María Cristina y ya le contesto a Luna quién juzga a los congresistas. Adelante, María Cristina. A mí como ese sueldo me parece un poco injusto el hecho de que sea tan alto, sobre todo por el hecho, o sea, si el Senado funcionara realmente y si todos ellos realmente fueran políticos de verdad y intentaran ayudar al país, todos y cada uno de ellos, si tuvieran muy buenas intenciones, ahí como medio uno podría intentar justificarlo, pero el problema es que hay muchos... son muy corruptos y no quieren, o sea, no están por la gente, no están para ayudar al pueblo colombiano y eso es lo que creo que le molesta a mucha gente, no tanto la cifra por sí sola, sino el hecho de que le estén dando tanta plata a gente que no está trabajando por el bien del pueblo, sino que trabaja para sí mismos. Muy bien, por eso les digo yo, hoy, esto y sobre todo en ustedes los jóvenes, es amplio debate. Cuando ustedes hagan la comparación para el proyecto de cátedra constitucional, se van a dar cuenta, por ejemplo, que en Noruega, en Canadá, e incluso hay países donde esta gente no recibe dinero por su trabajo político. Mariana, adelante. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos de pronto para cambiar, modificar no solamente su sueldo, sino también la cantidad que hay? Porque, o sea, son muchísimos, están ganando muchísimo, porque si se junta todo lo que ganan, sería muchísimo dinero, y pues, como decía mi otra compañera, pues no están haciendo mucho por el país. Entonces,
Yo creo que los colombianos se sienten un poquito impotentes porque no creo que yo sea la única que diga que no sepa qué se puede hacer en este caso. Bueno, es difícil, yo sé que es difícil, pero nosotros tenemos un problema de participación política muy grande. Lo primero que se puede hacer es, si ustedes quieren cambiar la clase política del país, hay que salir a votar. Y les parecerá irrisorio lo que yo les voy a decir, pero hay que votar en blanco. Entonces, parece irrisorio, pero sí, cuando en Colombia, y eso está constitucionalmente establecido, cuando se presenta una elección donde el mayor número de votos es en blanco, debe repetirse la elección con candidatos totalmente diferentes a los que estaban en la primera lista, primera opción. Segunda opción, nosotros debemos conocer los mecanismos de participación ciudadana porque nosotros como sociedad podríamos presentar un proyecto de ley. Lo que pasa es que es difícil. Les voy a explicar, les voy a hacer el ejemplo que más triste me parece a mí, y es la consulta popular anticorrupción que tuvimos hace unos años. En esa consulta popular anticorrupción habían 7 preguntas y esas 7 preguntas era que si queríamos que los funcionarios públicos hicieran pública su declaración de renta, que si se les rebajara el salario a los congresistas, que no volvieran a repetir escaños en periodos de gobierno, una cantidad de cosas. Y tanto el partido del gobierno como el Centro Democrático y como otros partidos salieron a decir que no nos preocupáramos, que no teníamos que votar por esto, que porque el gobierno que venía tenía un paquete de reformas que, mejor dicho, iba a quedar limpio ese Congreso. Bueno, no salimos a votar. La consulta popular anticorrupción no alcanzó el umbral requerido para hacer ley de la República. Y entonces cuando los que tuvieron la iniciativa de hacer la consulta popular llevaron esto como proyectos de ley al Senado, nuestros queridos legisladores se declaran impedidos y hunden todos los proyectos de ley que buscaban regular su actividad. ¿Qué les parece esto? ¿Qué opinan? Profe, ¿me escuchas? Sí. Lo mismo, María Cristina, dame un segundo, Sarita. María Gabriela, perdón. María Cristina, yo apoyo ese voto en blanco. Más de salir a marchar y hacer daños, vayan, voten en blanco. Pero entonces salen a la calle, y me disculpan los que estén de acuerdo con las marchas, salen a la calle los jóvenes a marchar, a protestar, y el día de unas elecciones no se levantan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo manejamos la democracia si nuestro primer mecanismo de participación es el voto? Entonces, a ver, ¿quiénes levantaron la mano? María Gabriela y después Mariana. Profe, pues a mí me parece que creo que el problema más grande que hay bueno, en realidad todo se resume a la falta de educación. Porque, pues, o sea, lo que tú estás haciendo es enseñarnos no solo la historia de la Constitución y todo, sino también o sea, la importancia de eso. Yo creo que en el país muchas personas no lo tienen. O sea, los campesinos, ¿qué les importa votar por uno o por el otro si todos los abandonan? Entonces, no hay una conciencia en el país que diga como nosotros somos el gobierno, porque, o sea, debería ser así porque es democracia, pero no existe eso porque no hay educación, no existe nadie que allá en las veredas les diga a las personas como, es que ustedes tienen el control con su voto. Entonces, pues al campesino le dicen como, le doy 20 pesos y vota por este, y dicen como, pues 20 pesos no sirven más que los políticos. Entonces, creo que, o sea, como que todas esas fallas se resumen pues a... María, no te estoy escuchando. María, ¿me pues escucha? al futuro, o sea, solo pensamos en el presente.
Suele ser así, María. Y solemos vender el voto. En estos días vi un meme, pues yo no soy muy amante de compartirles memes en clase, pero vi un meme que decía, si tu voto vale 60.000 pesos, divide esos 60.000 pesos en esos 4 años. Entonces, ¿cuánto te toca por día mientras que ellos ganan millones? Bueno, una cosa así, es complicado. Bueno, vamos con Mariana y María José. Vamos a abrir debate en esta clase. Bueno, respecto a ahorita que nos estabas diciendo como que hay que salir a votar, pues muchos de los jóvenes, como yo, por ejemplo, todavía no podemos salir a votar, pero que estamos indignados y pues también nos afecta las decisiones que toma el gobierno. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, claro, totalmente de acuerdo que la gente salga a votar en blanco. Pero lo otro es que yo creería, de pronto en medio de mi ignorancia, pero yo creería que, por ejemplo, yo vivo en Normativa, ¿cierto? Un 95% de los normativos salen a votar en blanco, pero ese 5% sí votó por uno o dos candidatos, entonces creería yo que así sea por un voto. No sé si eso se puede. No, 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 eso está establecido constitucionalmente y hay unos límites, ¿cierto? Bueno, Eso no es sino revisar la Constitución. bueno, y lo otro es eso, yo estaba hablando en medio de mi ignorancia y yo sé que muchos de los colombianos tenemos considero que también puede ser problema del gobierno y es que creo que la educación está muy por debajo y debería ser una de las prioridades en este país. Y respecto a las marchas, también estoy de acuerdo que la gente tiene que salir a votar, porque claro, unas marchas, estoy de acuerdo con las marchas, pero es necesario recalcar que todos los que salgan a votar, a marchar, pues salgan también a votar. Yo creo que las marchas, bueno, tuvieron sus infiltrados y sus cosas que de pronto los jóvenes, mis compañeros, no sé, vimos por ahí en Instagram o en Facebook los videos populares que me parece pues importante también que los medios de comunicación no muestran lo que realmente es y pues la gente que estaba en las marchas y subió los videos a las redes y todo, me parece que de pronto le creería más a una de esas personas que salió a marchar y tomó videos bueno, de las injusticias que se vio en las marchas a lo que me muestran en RCN y Caracol. Claramente yo le creo solamente a Telemedellín y a Teleantioquia, pero considero que siempre, como lo dijo una vez en un meme también que vi en un video que vi en Facebook, uno de los de RCN y Caracol, no sé quién es, yo sé que lo he visto por ahí, él decía que los medios de comunicación, siendo él el que trabaja ahí, decía que los medios de comunicación eran dueños del poder. El poder era dueño de los medios de comunicación. Eso Entonces, es evidente. obviamente no van a contar en RCN y en Caracol lo real de las marchas. Yo que conozco personas, familiares lejanos que son policías y todo, me han afirmado que de verdad en las principales ciudades de Colombia, como Medellín, Bogotá, Cali, etcétera, se han filtrado policías para hacer daño a las marchas y vandalizar. Pero bueno, Mariana, yo pienso que eso es un asunto muy difícil de discutir, o sea, yo no me atrevería ni siquiera a hablar. Yo lo dejo desde el punto de vista político y es lo que yo he observado. Quien marcha no vota y la manera de votar, de salvar esa política y de participar en la política es con el voto. O sea, yo no es verdad. y no me corresponde discutir qué pasó en la marcha, si es buena, si es mala. No. El mecanismo primario de participación ciudadana es el voto. La protesta social está constitucionalmente validada. Yo no puedo ir más allá ni decir, sí, es verdad, la policía. No puedo, o sea, éticamente no está bien hacerlo durante la clase. Yo me refiero a ese ejemplo porque si nosotros nos ponemos a evaluar los índices de votación en Colombia, les voy a poner el último ejemplo para que hable María José y me disculpas, Mariana, que te interrumpa.
Hola, profe. Los jóvenes de Colombia están indignados, ¿cierto? Y salen a marchar y la protesta social está validada. Sí, te estoy escuchando, María, espérame un segundo. No, no te preocupes. Está validada constitucionalmente, ¿cierto? Eso no lo podemos negar. Pero resulta y sucede, como les digo yo, que el día de una elección los jóvenes no salen a votar. ¿Sí? Quien sale a votar son los ciudadanos que están inciertos en las políticas tradicionales y por eso siempre resultamos votando por los mismos. Entonces, el joven de 18 años no se levanta ese día, pero el papá y la mamá que creen en el otro, que toda la vida ha manejado el país, van y votan. Y el joven que quiere cambiar no se levantó de la cama ese día. Entonces, seguimos en las mismas con los mismos. ¿Me comprenden? En este país, el presidente lo eligen los ciudadanos entre los 35 y los 52 años. Esas son las estadísticas que tiene la Comisión Nacional, el Servicio Nacional Electoral. Pues, entonces, ¿qué significa eso? Que los jóvenes no salen a votar. Bueno, María José, Nicolás, y finalizamos para poder continuar. Profe, una pregunta rápida y después otra pregunta. Cuando dijiste 50% más uno, el cociente del voto electoral, ¿qué significa eso? Es que no entiendo. El cociente electoral son las personas que están habilitadas para votar, que significa que son mayores de 18 años y ciudadanos en ejercicio, o sea, que no tienen ninguna inhabilidad de las constitucionales, que no están en la cárcel, que no pertenecen pues a las Fuerzas Armadas, son las primeras que se me vienen a la cabeza. Y más uno, ¿a qué hace referencia? El cociente electoral es que si en Colombia pueden votar 12 millones de personas, de ciudadanos mayores de edad y ciudadanos en ejercicio, el presidente tendrá que tener 6 millones un voto para ser elegido. Ah, perfecto, ya súper claro. ¿Sí? Sí, señora. También, no sé si estoy equivocada, Eso se pero... llama, espérame un segundo, María, eso se llama un sistema de mayoría simple, la mitad más uno. Listo, gracias, profe. Listo. También te quería preguntar, cuando se vota en blanco, pues no sé si estoy equivocada, pero no sirve de mucho si no gana el voto en blanco, según tengo claro, es la única forma en la que podrían haber como otras elecciones con otros candidatos, pero si no gana, pues no sirven mucho, entonces pues muchos dicen que mejor antes de votar en blanco, votar por el menos peor o en vez de Bueno, regalar su eso voto. es verdad, el voto en blanco debe ocupar la mayoría, ¿cierto? Para ser tenido en cuenta el procedimiento de voto en blanco, de convocar nuevamente a unas elecciones. Pero nosotros también tenemos la cultura errónea, errónea totalmente, de que el voto en blanco se le suma al que gane. Eso no es cierto ni está constitucionalmente establecido. Eso sería un delito electoral. O sea, el voto en blanco se respeta como si fuera una opción. Es una opción, de hecho. Los votos nulos y los votos en blanco no se les suman jamás a ningún candidato, para que les quede claro. Y entonces muchos no votan en blanco porque si yo voto en blanco, entonces como dice María, mejor votar por el menos peor, porque si yo voto en blanco y va ganando el peor, entonces le suman los votos. No, no, no y no. El voto en blanco es una opción política y se respeta, para que les quede claro. ¿Te quedó Listo, claro, profe, María? gracias, súper claro. Listo. Nicolás. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente, adelante. Bueno, a ver, yo sí lo que quería mencionar es que, por ejemplo, bueno, ese tema de la corrupción en los votos, ¿no? Porque eso es algo que hace mucho tiempo ha venido surgiendo y, por ejemplo, eso tan que uno se lo dice y uno dice, ¿cómo eso será verdad? Pero que después van y mandan las pruebas y pues se encuentra uno con que votaron personas que se supone que estaban en la cárcel, personas, por ejemplo, hace poco se dio casos de que todo un hospital psiquiátrico tenía las cédulas inscritas en los votos y pues no, pues más todavía ese colmo de las personas que ya estaban muertas y aparecieron votando. Eh, que pues obviamente ya hay uno queda como, no, pues de qué sirve
como coger y hacer un voto si van a contar con los votos de las personas que no están validadas para ir a votar. Entonces, bueno, ya, por ejemplo, pues uno sí piensa que las marchas y que todo ese tema, pero pues obviamente si a uno le siguen presentando todo eso de tanta corrupción que existe en el país, en tantos campos, no, pues obviamente la gente se va a poner a dar de todo. Por ejemplo, el comentario que hizo mi anterior compañera, anterior a María José, que los medios de comunicación, que tenían el control, y pues no es para nada falso, ¿no? Obviamente los medios de comunicación tienen un control gigante de la comunidad, porque después de todo son esos medios de comunicación que le comunican a la sociedad lo que está pasando. Bueno, se supone que deberían comunicarlo de una buena manera, pero lamentablemente sí se ha dado que, por ejemplo, sus fuentes, sus argumentos a veces son como que uno dice, como, pues, ¿qué está pasando? Por ejemplo, lo que está pasando con Azcárate, con lo de la avioneta que se desapareció y ahora apareció, y entonces que ella se está defendiendo y los medios de comunicación, unos dicen una cosa, los otros dicen otra cosa, ella dice otra cosa muy diferente, y pues sí pasa, o sea, hay que aceptar que sí pasa que hay medios de comunicación que son increíblemente corruptos, que dan noticias de una manera que no deberían darse, que sus fuentes son, que pues son muy cuestionables, y pues que después de todo hay una mano negra y una mano invisible que está con sus hilitos, manejándolos, dándoles como sus reconocimientos, y uno se puede dar cuenta de eso tan fácilmente como la propaganda que a veces le meten a uno indirectamente en esos medios de comunicación. Por ejemplo, en las anteriores elecciones se dio que encontraron como medio indirecta para promoviendo el voto a Duque. Me acuerdo que vi la noticia porque una prima me la mostró, que consistía en que le enseñaban a uno como la vida de Duque. Le hicieron un reportaje en Caracol, le hicieron un reportaje, pero le mostraban como a uno que Duque, que la buena persona, que estudió, que las cosas buenas que hizo, y fue raro porque solo le hicieron como, ¿cómo es que se dice? Bueno, La le crónica. mostraron solo la vida de Duque. Entonces uno ahí queda como, pues, ay, ¿qué está pasando con esos votos que son de personas que ya están muertas? Entonces, pues no, la corrupción sí trae mal, y lamentablemente sí tocó llegar a un límite de llegar a marchar y pues así ha pasado a lo largo en Colombia, no es algo nuevo que la gente del pueblo haya tenido que marchar en contra de la corrupción, para que se haga lo que el pueblo quiere, porque pues después de todo sí existe la democracia, pero pues de dónde está saliendo no sabemos. Es que nuestra democracia tiene dos males, la corrupción y el clientelismo. Y la corrupción va desde la organización electoral hasta la ejecución de un proyecto de ley o la ejecución de una obra pública. Es muy complicado. Nosotros tenemos que saber cómo es la democracia y cómo funciona esto que yo les muestro aquí para saber en qué punto es corrupta. Y es verdad. En Colombia el sistema electoral es complicado, hay mucha corrupción. Profe, Vacunan los muertos de COVID-19 y uno pregunta dónde están esas vacunas, ¿cierto? No, pero los muertos están vacunados. Entonces la corrupción llega a todas las instancias administrativas de este bello país. profe, Hola. eh, puedo hacer dos preguntitas son rápidas, pero son acerca del sistema político. Sí. Bueno, la primera es que existe alguna ley que no deje como que un presidente se lance, por ejemplo, más de ciertas veces. No, en Como Colombia que, sí existe, en Colombia no hay sí. reelección. En Y la Colombia, otra es, espérame un segundo, Mariana. En Colombia sí. se hizo la primera reelección con Uribe y se vieron involucrados en todo ese asunto de la política porque
De manera interna el gobierno buscó prebendas para favorecer ese cambio en la Constitución y que Uribe pudiera ser reelegido. Se reelige Uribe 2 periodos, entra Juan Manuel Santos y se reelige 2 periodos, pero en el segundo periodo deja cerrada la reelección. En Colombia ya no es posible reelegir un presidente. Bueno, y la otra es que, no sé, ahorita mencionabas algo como sobre las personas que podían votar y las que no, entre ellas mencionaste como los que están en la cárcel y dijiste los excombatientes de las FARC. Ellos no pueden votar. No, yo no dije, son los militares. Ah, ya. Ok, Ya, gracias. son los militares, sí. Se supone que O sea, cuando un los militares no ciudadano... pueden votar. No, Ay, los no militares sabía no eso. pueden votar. ¿Y por qué no pueden votar los militares? A ver, quién sabe. Porque se encuentran ligados a una institución que es manejada por, por entidades privadas y gubernamentales. En Pero, cierto por modo, sí, ejemplo, Nicolás. profe, Bien. por ejemplo, bueno, los profesores que están vinculados con el gobierno, pues también están dirigidos por mandos gubernamentales. ¿Y cómo se pueden votar? Pero yo te voy a decir una cosa, porque el jefe inmediato de las Fuerzas Armadas es el presidente. Y cuando los militares, cuando el presidente se posesiona, los militares juran fidelidad a ese gobierno. Y son ellos los únicos que pueden dar un golpe de Estado que quite al O sea presidente. que por ende, sí, ellos van a votar por él mismo. Ellos no pueden votar porque ellos, sin importar el partido, sin importar la tendencia política, el ejército, los militares deben jurar fidelidad al gobierno de turno. O sea, pues no jurar fidelidad, suena como muy poético, pero sí deben guardar como esa sumisión al gobierno de turno, porque el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y eso es una función constitucionalmente establecida. ¿Ya comprenden por qué no pueden votar? Porque imagínense que ellos voten y gane el que ellos no quieren que. Ellos no pueden votar. Tienen que guardar el orden constitucional sin importar quién sea el presidente. Profe, ¿y quién más no puede votar? Pues ahí te duda, porque ya no sé quién puede votar y quién sí. No, los ciudadanos, es que ser ciudadano en ejercicio es cualquier ciudadano puede votar, simplemente los que están privados de la libertad. Creo que solo esos dos entran como en esa categoría. Tengo que revisar los impedimentos constitucionales, pero creo que son solo esos dos. Profe, y las personas que sufren enfermedades psiquiátricas, o sea, normal, pueden votar también. Sí, incluso los viejitos mayores de 80, 90 que los llevan arrastrándose casi a la urna pueden votar, a no ser de que una persona lo declare de interdicto, o sea, que no responde por él mismo. ¿Comprendido? Bueno, Luna tenía una pregunta. Es que miren qué interesante se vuelven estos espacios. Luna tenía una pregunta, ¿quién juzga? Esta gente que es tan corrupta y que es tan... ¿Quién los juzga? Los juzga, o sea, los investiga la Procuraduría y en caso tal los juzga la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Por ejemplo, hola. Y en el caso tal de que la Corte Suprema de Justicia esté como de acuerdo con un gobierno u otro, como no sé. Ahí se tendrían que declararse impedidos. El impedimento ético, moral, existe en Colombia. Dame un segundo, María José. El ejemplo de esto es el caso de Álvaro Uribe Vélez, procesado en la Corte Suprema de Justicia porque con el problema que él tiene con este otro senador, se me va la paloma. Ay, que el papá fue guerrillero, se me olvida. Entonces, él tiene, o sea, a él lo estaba investigando la Corte Suprema de Justicia y él renuncia al Senado para que su caso vaya a la justicia ordinaria. Y a la justicia ordinaria lo juzga la Fiscalía General de la Nación. Ya me comprende. Entonces, mire que él hizo una jugada muy sabia. A él lo estaba investigando la Corte Suprema de Justicia por peculado, por unos asuntos políticos en el caso de Iván, pero se me va el apellido del senador.
Esperen que tengo aquí dos hijos locos. Listo. María José, adelante. Bueno, en mi opinión, lo que habías dicho que los investiga la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia, pues siento que de ahí empieza en sí la corrupción porque no hay necesidad de investigar hoy en día. Ejemplo, mi papá, pues él trabaja en todo ese ámbito y tiene como propuestas de vivienda, recreación y educación civil porque él es arquitecto y hace todos esos ámbitos. Y él me cuenta que ni siquiera es algo que él mismo sepa, si uno se pone a buscar ya lo encuentra, que lo que me comentabas más o menos del salario de un senador es 34 millones, eso lo multiplicamos por los 4 años de su mandato, dan 1.440 millones, ponle. Y no se te hace curioso que su campaña presidencial, la mayoría le invierte entre 6.000 millones, nunca van a llegar a eso dentro de lo legal de un salario. Entonces la corrupción no necesita una investigación, está ahí al frente de nuestros ojos y la Corte Suprema de Justicia no ha llevado nada a que se haga como justicia, precisamente. Bueno, yo creo que el caso más... El caso más sonado de corrupción electoral es el de Aida Merlano, ¿cierto? Que ella compraba votos a 60.000 y lo que dice María José es verdad, o sea, uno ve la corrupción en las narices y nadie hace nada. Ellos no alcanzan a recogerse, por así decirlo en palabras muy paisas, a recogerse el dinero que invierten en la campaña con el sueldo que se les da. Pero ahí es donde entra la corrupción, la politiquería y el clientelismo, porque entonces en esas ejecuciones de proyectos, en esas normas, en esas reglamentaciones es donde los involucrados les dan dinero, les dan coimas para que ellos aprueben leyes, para que legislen a favor de y reciben dinero. Un caso puntual, Odebrecht, senadores, gobernadores, campañas presidenciales en toda Latinoamérica, no solo en Colombia, Perú súper involucrado en el asunto con Odebrecht. Y pintan muy bonito sin hacer escándalo, listo. Bueno, involucrados con Odebrecht porque recibieron comisiones, eso es mermelada, recibieron comisiones para aprobar proyectos. Entonces, ahí, María, es donde ellos recogen esa plata que le invierten a la campaña. O sea, eso no es trabajo comunitario, no. Profe, ¿qué es clientelismo? ¿Quién me preguntó? Mariana. Yo. Bueno, Sí. tenemos, es que ustedes no entran a clase, ya les iba a decir, es que hoy se los expliqué en clase, ustedes no entran a clase sincrónica. Hay tres males de la política colombiana. La corrupción, que ustedes saben, pues obviamente que toca todas las esferas y más o menos la idea que es la politiquería, que es el mal uso de la política, y el clientelismo, que es una política basada en favores, en favorecer al otro. Entonces, cuando el amigo del amigo del amigo me da trabajo, eso es clientelismo. Cuando se legisla para beneficiar a los hijos de X político o se legisla para beneficiar en la costa a cierto grupo económico, eso es clientelismo. Cuando es esa política basada en favores. Entonces, cuando usted dice, no, es que a mi mamá le va a dar trabajo el amigo del amigo, eso es puro clientelismo. Y desafortunadamente, en Colombia, casi todo el mundo caemos en eso. La meritocracia en Colombia es muy poquita. Casi todo el mundo llega a obtener contratos, a obtener proyectos, a obtener puestos públicos por físico clientelismo. Es que yo estoy en un concurso público para ser la secretaria del Senado. Pero no, hágale que yo doy la recomendación. Déjeme la hojita de vida, yo miro quién es y yo paso ahí. Puro clientelismo.
favores de los Profe, favores. pero en muchas personas yo creo que no queda otra opción, porque pues creo que algunas personas desempleadas, lo he visto y se ve mucho en los pueblos, la gente politiqueando y saliendo con camisetas y todo para un puesto en la alcaldía. Yo creo que es casi siempre porque pues no tienen otra opción. Pero Por eso no ejemplo, debería también ser pasa así. en los profesores que no son vinculados en instituciones públicas, que a veces hacen política para tener un puestico, pues, ahí. Pues yo, en mi experiencia, yo renuncié al sistema por corrupción, pues yo no toleré la corrupción y renuncié. Y por eso estoy aquí con ustedes hoy. Profe, también pasa otra cosa con los profesores, y de hecho, pues mi mamá también es profesora y lo dice, de que cuando los profesores salen a marchar y todas esas cosas, a veces los representantes del paro de los profesores pues no representan a los profesores y resulta que de un momento a otro firman como que ya no va a haber más paro y los profesores sin quedar satisfechos. Es muy complicado. Es muy complicado. En la vida cotidiana, Mariana, la corrupción, ponerle precio a las cosas en este país es muy común. Es delicado, pero es la verdad. Sí, profe, por ejemplo, en el trabajo de sociales de la primera guía que nos tocó investigar sobre las Fuerzas Armadas, todo el proceso de bipartidismo, me dejó muy en choque el caso de precisamente una profesora que vivió en el colegio, en la institución, un caso de corrupción y decidió, pues, decirlo, evidenciar quién fue el corrupto. Resulta que todo eso tenía un trasfondo con las guerrillas, con narcotraficantes. Tú nunca sabes el trasfondo, de dónde, cuál es la raíz. Y ella en realidad terminó a punto de ser matada necesitó un policía o bueno, todos esos que te Protección, un cuidan a tu esquema de casa, protección. protección. Sí, señor. Entonces al final dijo, no, pues yo para qué denuncio si me van a matar. Eso es, por eso les digo yo estoy por estos lares, porque la corrupción es a todos los niveles. Uno no lo cree y la corrupción es a todos los niveles. Bueno, vamos, miren que todo lo que llevamos, vamos con el Poder Judicial. El Poder Judicial entonces es quien debe velar porque las leyes que estos señores hacen se ejecuten y se respete el orden constitucional. ¿Qué significa, chicos, el orden constitucional? Que ninguna norma, que ningún asunto esté por fuera de la constitución política. Y para eso entonces el Poder Judicial se divide así. Tenemos las altas cortes, que es la Corte Constitucional, que cuida la integridad de la Constitución, que todas las normas, los proyectos de ley y lo que decida el Ejecutivo y el Legislativo no exceda lo que está en la Constitución. Ejemplo de esto, la ley que sancionó el presidente que le da cadena perpetua a los violadores de niños. Sí, esa ley fue sancionada por el presidente, pero está en revisión en la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional considera que esa ley sobrepasa los principios constitucionales, obviamente la devuelven a sanción presidencial. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, ninguna ley, ningún asunto en Colombia debe saltarse la Constitución política. Eso es claro, ¿cierto? Entonces tenemos el Consejo de Estado, que resuelve en última instancia los procesos que involucran al Estado y a particulares o los procesos que involucran a dos entidades del Estado. Una demanda contra el Estado colombiano, muchas veces la resuelve el Consejo de Estado. Una dificultad, digamos, un choque de trenes, va al Consejo de Estado, ¿cierto? Entonces, el Consejo de Estado es como lo máximo del Poder Judicial. Tenemos entonces el Consejo Superior de la Judicatura. Incluso muchos, últimamente se habla de quitar la judicatura, de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, porque lo que hace la judicatura es que dicta los reglamentos para que funcionen los jueces, los fiscales, como toda la administración de justicia. La judicatura es quien dicta los reglamentos. Se considera que no es necesaria. Entonces, dentro de esa burocracia que existe en Colombia, se considera que el Consejo Superior de la Judicatura no debería existir, que esas normas
y esos reglamentos ya deben estar pues como inmersos en cada institución. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, juzga al presidente de la República, a los miembros de las altas cortes, al fiscal general de la Nación y a estas bellezas en última instancia, a los senadores y a la Cámara de Representantes. La Corte Suprema de Justicia, como les decía, era el que estaba investigando a Álvaro Uribe Vélez por el problema con Iván Cepeda. Miren cómo me fluye la vida con Iván Cepeda, porque él pasó él demandó a Cepeda y la Corte declaró inocente a Cepeda y Cepeda lo demandó, y bueno, ellos tienen pues como ese lío político. Entonces lo que hizo Álvaro Uribe para no ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia fue renunciar a su curul como senador y que fuera juzgado por la Fiscalía General de la Nación. Que puede que no lo juzguen, que puede que sí lo juzguen, solo estoy hablando del procedimiento, ¿listo? Para que les quede claro. Es la Fiscalía General de la Nación que investiga los delitos, califica los procesos, acusa ante los jueces y tribunales competentes a los presuntos infractores de la ley. Y tenemos también dentro de esa organización del Estado colombiano los organismos de control que lo van a trabajar en la tercera elección de este periodo, que son la Contraloría, que se encarga de vigilar la gestión de los recursos públicos. Uno a veces piensa no hace muy bien su trabajo porque aquí todo se pierde. La Procuraduría, que es la que hace control disciplinario sobre los funcionarios que ejercen función pública. Yo miro el chat. Listo. Y la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales. Tenemos entonces también dentro de la organización electoral, ya me pasé el tiempo, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, que ellos son los que organizan y vigilan las elecciones en el país. ¿Sí? Esa es como la organización a grandes rasgos del Estado colombiano. Voy a ir entonces finalizando para que ustedes puedan hacer el trabajo. Van a hacer un punto, solo un punto. Ustedes van a comparar el sistema colombiano con un sistema de otro país del mundo, el que ustedes elijan. Un ejemplo de eso es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿cómo elegimos el presidente de Colombia? Entonces, Colombia es elegido por voto popular. ¿Cuáles son los requisitos? Ser colombiano, ciudadano en ejercicio, ser mayor de 30 años, que no incurren en habilidades contempladas para ser presidente. ¿Cuánto tiempo? 4 años, así. Pero entonces en Estados Unidos tenemos un sistema diferente. Y ese sistema es una elección indirecta. Los que deciden al binomio presidente y vicepresidente son los delegados o superelectores del colegio electoral. A cada estado se le asigna un determinado número de delegados en correspondencia con la cantidad de habitantes. Esta cifra coincide de manera precisa con la cantidad de senadores, 2 por estado, y de integrantes de la Cámara de Representantes. Actualmente son 435, más 3 asignados al Distrito de Columbia. El presidente es el candidato que obtiene la mayoría absoluta, la mitad más 1 de los superelectores o el colegio electoral. En el caso de Estados Unidos, es presidente quien obtenga 270 votos del colegio electoral. ¿Sí? Entonces, miren que hay, y somos una democracia. Estados Unidos es una democracia, Colombia es una democracia, pero tenemos una organización diferente. ¿Qué deben hacer ustedes? Deben comparar el sistema colombiano con un país del mundo, una comparación de esos aspectos, no de todo lo que vimos hoy. Comparen 4 o 5 aspectos. Pueden comparar el sistema electoral, la distribución del poder, cómo se elige, o los organismos de control. Escojan 3, 4 aspectos a voluntad de ustedes. Hacen una comparación y por favor, si les voy a pedir que elijan de una vez una herramienta para presentar todo el trabajo. Pues es Geniali, Canvas, PowerPoint, Pictoshare, hay otra que se llama como Amazing, algo así, la que ustedes escojan. ¿Sí? Se puede Google. Se puede también Google, esa libertad. Y ustedes van a ir plasmando todos los trabajos ahí. Este trabajo lo pueden hacer en parejas. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar y pueden trabajar en parejas. ¿Les parece? El que quiera solito, no hay ningún problema. El que quiera lo hace en parejas. Busca un compañero de los que están acá y lo hacen en parejas. Ese trabajo tiene que quedar listo para dentro de 8 días, porque ya dentro de 8 días abordamos el tercer aspecto, que es la distribución de la constitución política.
¿Les parece bien? ¿Les queda claro? ¿Cómo les pareció este encuentro? ¿Quién me quiere dar una conclusión? ¿Aprendieron algo nuevo o repasaron? María José, adelante. Profe, una pregunta. Yo no estuve en el anterior, la participación del anterior, ¿también toca hacerlo en Genial y todo eso? ¿Puede ser directamente? El primero no, porque es Vale. directamente en el foro que está en plataforma. Yo simplemente reviso que esté ahí. Perfecto. María José, si te haces conmigo, te desatraso. Mari. ¿Listo? ¿Les parece bien? Sí, señora. Nicole, profe, ¿se debe entregar en alguna parte de la plataforma o se socializa al final todos los trabajos? Propuestas indecentes. No, mira, vamos a irlo juntando. Nicole, lo vas a ir juntando paso a paso. Vamos a tener algunos que vamos a ir revisando. Por ejemplo, entre 8 días podemos, yo te puedo decir, Nicole, Carol Valentina, a ver, presenten su trabajo. 1, 2 trabajos, ¿cierto? Dentro de esa dinámica. Y al final ustedes toda esa recopilación de los trabajos me la mandan por el espacio en plataforma para que nos quede la evidencia del trabajo más estas clases y puedan entonces ustedes tener su certificado de cátedra. Profe, tengo una pregunta. Claro. O sea que en sociales trabajamos normal. Sí, trabajan normal. Ay, qué triste. Lo que pasa es que yo no los puedo dar exención porque es que esto equivale a 50 horas de trabajo. Si ustedes leen la presentación, 50 horas de sociales. si ustedes leen la presentación, Cátedra Constitucional es un proyecto que está concebido para ser trabajado en 50 horas de trabajo, sino que uno busca como los mecanismos para que ustedes puedan como agilizar, pero que nos quede la evidencia institucional en caso de una auditoría, y eso no es trampa, porque ustedes tienen mucho que hacer. En caso de una auditoría tengamos como todas esas evidencias para mostrar ahí. Por eso ustedes trabajan en el tercer periodo todo de Ciencias Sociales, Organización Social del Estado, Organización Política del Estado colombiano, porque también complementa. Ya me comprenden cómo todo se enlaza. Profe, tengo una duda. Si se está Sí. participando en el mini modelo de Naciones Unidas, si se es presidente y vicepresidente, aún se hace la cátedra constitucional. Sí, la cátedra constitucional no tiene perdón de Dios, María. La tenemos que hacer, así como el servicio social, la cátedra constitucional. ¿Qué estoy haciendo yo? Todas esas exenciones que nos da cátedra, que nos está dando coordinación, se las estoy aplicando. Por ejemplo, si participan del Festival de Cometas, hay exención. Si participan de Ciudad Sorprende, hay exención. Y tenemos también la exención del ICFES, que saben que si tienen promedios acumulados de más de 4, no sé qué, todo eso lo estoy aplicando para que les queden más cortos sociales, pero cátedra no les puedo pasar ni una letra. Profe, Hola, ¿cómo va a Mari. ser el Festival de Cometas este año? Bueno, el Festival de Cometas es virtual y presencial. Los profesores vamos a estar presenciales. Y vamos a estar, va a haber como una parte presencial y una parte virtual. Ustedes pueden participar de la parte virtual. Que hay un festival gastronómico, hay un bingo, hay un montón de actividades que se van a empezar a promocionar. Participen de esos espacios y después, muy hermosos, reclaman con evidencia las exenciones que se les va a dar en las asignaturas. María José, ¿tienes alguna pregunta más? No, profe, que muy chévere que hubiera asistido la vez pasada. Muy chévere. Cuando yo le eché Gracias. Listo. a unas burbujas. Espérame un segundo. Espera un Cuando- segundo. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días, bien juiciosos con el trabajo. Quedo atenta si tienen alguna duda. Ya les voy a poner más o menos un referente en el grupo de 11 autónomo para que ustedes tengan claro entonces qué hacer. Listo. Que no se les vaya como a pasar nada por alto. Bueno, que tengan feliz tarde y me disculpo que nos quedamos 10 minutos más. Hasta luego. Muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto, que estén muy bien.